San Juan capítulo 4, verso 20. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio del Señor Jesucristo según el apóstol Juan, en el capítulo 4 y el verso 24. A la letra dice: Dios es Espíritu. Y quiero dejar este texto hasta allí. Dios es Espíritu. Y quiero hablar de una doctrina que sería imposible pasar por alto en estos tiempos. Doctrina que ya he predicado acá en la congregación, pero que en línea o en vivo o en redes sociales no lo he hecho. Hay doctrinas fundamentales que se deben de seguir predicando. Yo creo que si el Señor me llevara a otra iglesia, pues allí también predicaría, aunque ya he predicado de esta doctrina, igual lo haría. Hay mensajes que son doctrinales, que es necesario seguirles enseñando, seguirlo predicando. Y esta doctrina no será la excepción. Estoy hablando de la doctrina del Espíritu Santo, que es una doctrina muy amplia. Hoy solamente voy a enfocarme de la importancia por la palabra de Dios de recibir el Espíritu Santo. Y lo digo porque salta a mí una preocupación, y la preocupación que me asalta es que algunos predicadores, líderes, pastores están enseñando que ya no es necesario recibir el Espíritu Santo. Están enseñando que ya no interesa recibir el Espíritu Santo. Y se acogen a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, cuando dice: y cesarán las lenguas. Pero ahí no está hablando del don del Espíritu Santo ni del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de los dones, de dones. No está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y esa es una mala hermenéutica y una mala exégesis del texto. De manera que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es Espíritu. No dice Dios es un Espíritu, como si hubiese otro Espíritu Santo aparte de Dios. Dios es Espíritu, San Juan 4:24, y Dios que es Espíritu, desde el tiempo antiguo prometió que daría en estos últimos tiempos su Espíritu sobre toda carne. Dios desde la antigüedad prometió que para estos últimos tiempos derramaría del poder de su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda carne. Los antiguos, los profetas, no tuvieron la experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos recibido el Espíritu Santo. A ellos los tomaba así el Espíritu de Dios y ellos profetizaban en el nombre del Señor, pero cuando profetizaban y daban el mensaje al pueblo o a los reyes, el Espíritu de Dios salía de nuevo de ellos. Pasaba también con los sacerdotes, cuando estaban en el altar haciendo sacrificio, el Espíritu de Dios los tomaba y ellos danzaban y las campanillas alrededor de su túnica sonaban. El pueblo gritaba con voz de júbilo porque era un año de triunfo, de cosecha, de bendición y de victorias en campos de guerra. Pero el Espíritu luego de Dios salía de nuevo del sacerdote. Y así sucesivamente acontecía. El pueblo nunca logró tener esa pequeña bendición. Y digo pequeña porque para ellos era pequeña, para nosotros es más grande. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando nos bautiza el Señor con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ese Consolador, se queda allí en nuestro corazón y no vuelve a salir más. A ellos salía otra vez, pero nosotros no. Para estos últimos tiempos vino a morar en nosotros. De manera que Dios ahora está dando una promesa, porque antiguamente
solamente venía el Espíritu y visitaba, era una visitación del Espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre reyes, sacerdotes y profetas. Y no más, pero era una visitación. Visitación quiere decir, hoy vengo y luego me voy. Era una visitación para ellos. Pero el pueblo no alcanzaba a tener ni la más mínima idea de esto. Pero nosotros tenemos, hermanos, una bendición que no tienen los profetas, que no tuvieron los reyes y que no tuvieron tampoco ni los reyes, ni los profetas, ni los sacerdotes. La bendición de nosotros es mayor, porque reitero, el Espíritu Santo viene a morar, viene a quedarse, no a visitarnos. Vino para consolarnos y vino para quedarse a morar en nuestra vida. Aleluya. De manera que Dios hace una promesa desde la antigüedad, y por eso es que Dios hace un énfasis. En la antigüedad prometió por labios del profeta Joel diciendo, y después de esto, venían en un proceso de tribulación, de prueba, unas plagas se habían devorado sus cosechas, y Dios les promete, miren, después de esto derramaré mi espíritu, y aquí es donde enfatiza, sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De manera, hermanos, que ahí está esa promesa dada de parte de Dios para estos últimos tiempos. Para estos últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona, sobre toda humanidad, sobre el esclavo y sobre el libre, sobre el pobre y sobre el rico, sobre todo derramaré mi espíritu, dijo el Señor. En Hechos capítulo 1, versos 4 al 5, el Señor Jesucristo ratificó esa promesa desde la antigüedad, cuando acercándose a sus discípulos les dijo, y estando juntos les dijo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan les dijo Jesús a sus discípulos, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que aquí está ratificando la promesa de que Dios hizo en la antigüedad. Jesús les dice, serán llenos o bautizados o sellados, como usted lo quiera nombrar, es la misma terminología: bautismo, sello, promesa, etc. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de este poder que viene de lo alto. Y el cumplimiento de este poder, el cumplimiento de esta promesa que desde la antigüedad Dios había traído para nosotros en estos últimos tiempos, llegó, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unidos juntos. El día de Pentecostés es una fiesta judaica del judaísmo. Los judíos celebran esta fiesta, celebraban esta fiesta, cada año la celebraban, y todos traían a esta fiesta de Pentecostés. Traían de ellos primicias, era fiesta de primicias, y traían del grano de la tierra, del fruto de la tierra, para dar gracias al Señor por ese año de abundancia, de prosperidad y de bendición y de alimentos. Y estando allí en esta fiesta, vinieron muchas personas de otros países y hasta de otros continentes. La Biblia menciona, vinieron de Asia, y ahora lo vamos a leer, de Egipto y de muchos lugares de la tierra. Fueron personas a visitar a Israel para estar en Israel en esta fiesta,
ser parte de esto. Era una fiesta hermosa y muchos venían cada año a estas fiestas. Ese día donde había tanta aglomeración de personas fue que el Espíritu Santo descendió por primera vez. Por primera vez. Y alguien dice: pastor, ¿y qué hay de los evangelios? O del evangelio cuando dice que el Señor sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Pues ese día fue para abrirles el entendimiento a fin de que comprendieran las Escrituras. Ellos no comprendían. Hermano, mire, los apóstoles, aunque andaban con el Señor, no tenían el entendimiento que usted y yo tenemos ahora. No lo tenían. Y le voy a decir por qué. Porque en ese entonces no había Biblia. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia, tenemos toda la inspiración de Dios resumida en este libro, hermano. Y podemos tener conocimiento y podemos comprender. Pero ellos no entendían todo esto. Ellos no habían tenido esta experiencia de hablar en nuevas lenguas. De manera que ese día de aglomeración de tanta gente, Dios decidió cumplir esta promesa. Y estando los discípulos allí juntos, ¿cuántos dice la Biblia? Como 120. Pero la Biblia dice que después de que el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día, se les apareció como a ¿cuántos? ¿Se acuerdan? Como a 500. Pero solo 120 habían subido al aposento alto. ¿Dónde se quedaron los 380? Cuando la promesa era para todos. Pues sencillamente los 380 posiblemente tuvieron que irse, o posiblemente no les interesó ser llenos de este poder de lo alto. Posiblemente estaban ocupados en otras cosas antes que en ser llenos de este poder de lo alto. Pero parece ser que hay muchos hermanos como muy ocupados en estos tiempos, ocupados en Netflix, ocupados en la novela, ocupados en la televisión, ocupados en otras cosas. No estoy diciendo que eso sea malo, eso es parte de la vida. Parte de la vida es uno recrearse, distraerse. Pero ¿qué de la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué del interés, hermanos, de recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Qué de la búsqueda para ser llenos del Espíritu Santo? Y estando allí todos unidos, de repente vino del cielo. Mire, ¿de dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo. Y vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Como de un, ese como es una similitud, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, oiga, escuche, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos empezaron a hablar en otras lenguas. Todos empezaron a hablar en otros idiomas que no era el nativo, que no era el propio. Todos empezaron a hablar en otros idiomas diferentes. ¿Cuándo empezaron a hablar en esos idiomas? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una evidencia, hay una señal de que alguien fue lleno, bautizado, sellado, promesado con el Espíritu Santo. Y la señal, la evidencia bíblica, no es invento pastoral, es algo de Dios. Y Dios lo dejó así, pues así hay que creerlo. Y no solo lo creo, yo también lo he experimentado. Cuando he recibido este bautismo, esta promesa, este poder de lo alto, pues surge en mis labios un idioma que no es propio, un idioma que no es mío, un dialecto que no es mío. Aleluya, aleluya. Y hablaron en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y allí en Jerusalén, en ese día de la fiesta de Pentecostés de los judíos, moraban muchos varones piadosos de todas, oigan, varones piadosos
naciones bajo el cielo. Oiga, de todas las naciones de la tierra habían asistido ese año a esa fiesta. Y hecho este estruendo, toda la multitud que estaba en esta fiesta de los judíos corrió al aposento alto a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando entraron al aposento alto donde estaban allí los discípulos, todas estas personas se quedaron confusos, dice aquí, porque les oían hablar en sus propias lenguas y estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hablamos en lenguas por el Espíritu Santo, hablamos maravillas de Dios. Aunque no entendemos lo que hablamos, a no ser que usted tenga el don de interpretación de lenguas, es diferente. Pero si no tiene el don de interpretación, aunque no sepas qué estás diciendo, sepa que la Biblia dice que estás hablando maravillas de Dios. Eso hablamos cuando recibimos el Espíritu Santo, maravillas de Dios. Y todos los que habían ido estaban atónitos, abrumados, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros que habían venido a esta fiesta de Pentecostés se burlaban al oírnos hablar en lenguas y decían: estos están borrachos. Pero no estaban borrachos, ni tampoco estaban locos. La gente, cuando de pronto viene por primera vez o segunda vez a nuestro lugar de predicación y de pronto ven a un hermano recibiendo el Espíritu Santo hablando en lengua, se asusta. Uy, ¿qué es eso? Pues ya usted sabe qué es lo que está pasando. Es el cumplimiento profético de que en los postreros días derramaré, dijo Dios, mi Espíritu sobre toda carne. Ya usted sabe qué es lo que está pasando. Ahí ese hermano está recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. La señal es que hablaban en otras lenguas. Esa es la señal. Primera de Corintios 14:22, Pablo dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque el creyente, cuando ve a alguien hablando en lengua, sabe qué es lo que está aconteciendo. Él sabe que está recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Pero el inconverso, el que no cree, se va a quedar atónito y perplejo diciendo: verdaderamente algo hay en esa iglesia, porque cuando yo fui a ese lugar de predicación, cuando yo entré a ese santuario, se sentía una gloria especial. Los cabellos, los pelos se me erizaban y yo sentía un quebrantamiento en mi espíritu y en mi alma, y lloraba. No sé por qué lloraba, pero yo lloraba. Dicen mucha gente que nos visita en nuestros templos y luego dicen: y de repente había uno por allá hablando en otro idioma. Pues ya sabe usted lo que sentía. Por eso se le colocaban los cabellos de punta, por eso usted se erizaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha descendido para quedarse en nuestros corazones. Y en ese ambiente pentecostal, en ese ambiente se mueve el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Eso es lo que acontece. Y hablaban en lenguas. Esa es la señal bíblica. Hechos 10:43 al 46, cuando el apóstol Pedro estaba predicándole a los gentiles y fue a predicarle la palabra, y les estaba predicando el evangelio. ¿A quién? A Cornelio, a la familia de Cornelio y a la gente de Cornelio, a los amigos más allegados de Cornelio. Y mientras Pedro predicaba la palabra, el Espíritu
Santo cayó sobre los que oían el discurso, sobre los que oían la palabra. Y cuando cayó el Espíritu Santo, dice ahí Hechos 10, 43 al 46, todos empezaron a hablar en lenguas. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, todos empezaron a hablar en lenguas. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los que obligaban a circuncidar a los varones, los de la ley, cuando vinieron con Pedro, también pasó lo de Hechos capítulo 2. Se quedaron también perplejos, abrumados, atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque según ellos, nosotros los gentiles éramos escoria, éramos perros, estábamos aislados de toda gracia. Por eso se quedaron perplejos y atónitos de que sobre los gentiles también se derramara el don del Espíritu Santo. Parece que con todos los conocimientos se habían olvidado de Joel 2:28, se habían olvidado de la promesa de Dios, cuando Dios dijo: sobre toda carne derramaré mi espíritu. Esto no es solo para judíos, esto no es solo para griegos, esto no es solo para bárbaros, esto es para esclavos y libres, esto es para todo carne, para toda carne es la promesa. Aleluya. Así que ¿por qué entretenernos en otras cosas? Hagamos eso, pero no dejemos de hacer lo otro. Y creo que lo otro es más importante. Creo que ustedes, jóvenes que están aquí, músicos, y los que están allá en sus hogares, constantemente necesitamos recibir, ser llenos de este poder del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay dos clases de lenguas: las lenguas humanas y las lenguas angélicas. Las lenguas humanas son las lenguas idiomáticas, de idiomas, lenguajes e idiomas, como por ejemplo francés, inglés, etcétera, tantas lenguas, japonés, mandarino, etcétera, tantas lenguas que hay en el mundo. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, el Espíritu puede ponerte a hablar en lenguas humanas, es decir, en cualquier idioma sobre la faz de la tierra, entendible a quien pertenece esa lengua. Por eso es que en Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, todos los que venían de la otra de las naciones de la tierra, que venían de Asia o venían de Egipto, se quedaron atónitos porque les oían hablar en sus propias lenguas. Las maravillas de Dios. Hasta de manera que el Espíritu Santo puede ponerte a hablar en japonés aquí en el templo. Y si alguien viene de Japón o conoce la lengua japonés, pues que va a quedar atónito de decir: bueno, y este no es colombiano, y este no tiene ni conocimiento, ni educación, ni estudio. ¿Cómo pues le oigo hablar tan perfectamente mi idioma? Pero cuando habla, está hablando maravillas para Dios. Otro puede hablar en lenguas angélicas por el Espíritu cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Y esas lenguas angélicas no tienen una interpretación. Ese es el idioma de los ángeles y lenguas angélicas. Ningún hombre la entiende en la tierra. Por eso fue que otros se burlaron y dijeron: estos están borrachos, porque ese día a unos puso el Espíritu a hablar en lenguas humanas y a otros puso el Espíritu a hablar en lenguas angélicas. Cuando llegaron las lenguas humanas, estos se quedaron atónitos de que hablaban en su propia lengua la maravilla de Dios. Pero cuando escucharon hablar las lenguas angélicas, dijeron: estos están borrachos. Ni borrachos ni locos, habían recibido, estaban siendo llenos, bautizados del poder de lo alto. De manera que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esas son las lenguas angélicas. Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo es real. Este poder es real y es manifestado a través de esas lenguas. Es decir, esa es una señal para que usted se dé cuenta que esto es real, que esta promesa es verídica, se
Y esta promesa es para toda carne, no se le olvide. Hermano Juan, esta promesa es para usted. Hermano Joan, esta promesa es para usted. Usted está incluido en esa promesa sobre toda carne. Esta promesa es para usted, hermana Angélica. Esta promesa es para usted, amor. Esta promesa es para mí. Esta promesa también es para usted. Dios no le ha excluido a usted y usted está ahora pensando, pastor, ¿por qué fulano sí? ¿Por qué sultano sí? ¿Por qué yo no? Algo puede estar pasando. Escuche la enseñanza y usted se va a identificar con esta enseñanza hoy. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Hechos 2:38 y 39. Siempre nos comemos el 39. Solo nos hemos casado con el 38 y yo con el 38 me voy a casar hasta que me muera, indudablemente. Pero no nos saltemos el 39, no nos comamos el 39, prediquemos del 39 también, porque así como en los púlpitos predicamos del 38, de la importancia del bautismo en agua, en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, subámonos al púlpito y prediquemos del 39, la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, del poder de lo alto, hablando en otras lenguas. Yo me voy a casar con los dos. Yo me voy a casar con Hechos 2:38 y me voy a casar con Hechos 2:39. Hermano, yo estoy casado con eso y hasta el día de mi muerte seguiré casado con la doctrina fundamental. Somos apostólicos en el poder del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Somos apostólicos en la doctrina de Jesucristo. Somos apostólicos en esta palabra, en esta verdadera doctrina. Pero también somos pentecostales por la experiencia que hemos sentido y recibido del poder del Espíritu Santo. Y luego el 39, Pedro les dijo a los que les dijo, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y luego en el 39, y recibiréis el don. El mismo 38, la parte final. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, hermanos, padres de familia, sus hijos pueden recibir el Espíritu Santo. Yo ya empecé a orar por Sara, porque yo quiero que Sara, sus 7 años de edad que tiene actualmente, yo quiero verla recibiendo el Espíritu Santo. Ayer la escuchaba predicando la palabra, 9 minutos de predicación. Hace días volví a predicar y cada vez que la escucho predicar, mi corazón se llena de gozo y le he dicho, Señor, mi gozo estará completo cuando yo la escuche hablando en lenguas, cuando yo la vea danzando por el Espíritu. Los niños también pueden recibir el Espíritu Santo. Los niños, hermano, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, nuestros hijos también, hermanos, pueden recibir el don del Espíritu Santo. Hermano Cristian, ore por su hijo para que él reciba el don del Espíritu Santo. Hermana Marisol, ore por sus hijos para que ellos reciban el don del Espíritu Santo, porque esta promesa también es para nuestros hijos. Yo estoy orando por mi hija y esta promesa es para todos los que están lejos. Amén. Si usted está lejos, para ustedes esta promesa. Venga, acérquese, métase al fuego del Espíritu, métase al fuego del poder de Dios, acérquese a este fuego, porque para usted también es esta promesa, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oiga, para todos es esta promesa. El Espíritu Santo se recibe por fe. Usted tiene que seguir creyendo en esta doctrina bíblica. Usted tiene que seguir creyendo en esta palabra. Pero si ustedes los que han prestado el oído a aquellos que dicen el Espíritu Santo ya no hay necesidad de recibirlo, eso era para los apóstoles. Si ustedes los que han prestado el oído para escuchar a aquellos que dicen eso de hablar en lenguas, eso ya pasó, pues usted nunca va a recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por fe, según Gálatas 3:14. Hermano, reciba el Espíritu Santo por fe. Yo tengo que seguir, y yo no sé usted, pero yo seguiré creyendo que esta palabra es verdadera. Yo seguiré creyendo que esta palabra es viva, y hay de aquel que le quite,
Cristo. Yo no puedo quitar esta doctrina, yo no puedo quitar esta experiencia, aunque la quitaran de la Biblia, aunque tomaran los manuscritos griegos y quitaran de los manuscritos griegos Hechos 2 y todas las citas que voy a mencionar. No obstante, aunque quiten de la Biblia el Espíritu Santo, yo tengo que decir, pues no sé, aunque la Biblia no lo diga, yo lo siento porque es una experiencia. Aparte que la Biblia lo dice, yo lo he experimentado en mi vida. Aleluya. Yo quiero invitarle, vuelva a la senda antigua. Vuelva a echar mano de la verdadera fe de Jesucristo. Vuelva a tomar la palabra de Dios en su corazón. Preste oído a la voz de Dios. Preste oído a lo que la Biblia dice. Lea la Biblia y aliméntese de una fe genuina, verdadera y poderosa para que reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando hay disposición para cantar. El Espíritu Santo se recibe cuando hay disposición para alabar al Señor de todo nuestro corazón. Porque Dios es Espíritu y tales adoradores buscan, Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Efesios 5:18 dice el apóstol: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oiga, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Oiga, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Sed llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso el Espíritu Santo se recibe cuando usted tiene disposición para glorificar y alabar a Dios. No importa si el hermano me está mirando raro, yo no vine a que me miren raro, yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar a Dios con mis manos, con mis pies, con mi corazón y con mi alma, con mi boca y con todo mi ser. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya. En San Juan 7:37 Jesús dijo que el Espíritu Santo es para los sedientos. Mire, para los que tienen fe, para los que adoran el Espíritu Santo, el Espíritu y en verdad, y para los que son sedientos o están sedientos. Jesús dijo: ¿quién de vosotros sedientos en el último y gran día de la fiesta? Jesús se puso en pie el día de la fiesta y gritó, alzó la voz, gritó. Y mire lo que dijo en este grito: si alguno tiene sed, ¿sed de qué? Pues del Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, no como dice el doctor Julano, no como dice el apóstol Julano, y digo eso entre comillas, no como dice el profeta Julano, no. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que volver a creer como dice la Escritura. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted necesita sed. Y la sed habla de aquel hermano que ora, aquel hermano que ayuna, aquel hermano que alaba a Dios, sea en el templo, sea en su casa. Ese tiene sed de ser lleno del Espíritu Santo. Para el sediento también es esta promesa. Para el sediento, hermano, también es este poder. Así que yo le quiero invitar: siga con ese anhelo, siga con ese deseo. Pastor, estoy como desanimado porque yo no he podido hablar en lenguas, pero sigo orando, pastor. Desanimado y todo, pero sigo ayunando. Pues síganlo haciendo, porque eso es señal de que usted está sediento. Y en cualquier momento de esa sed, de esa búsqueda, el Espíritu Santo va a llegar a su vida. Solo resta que usted tenga fe, solo resta que usted le alabe el Espíritu y en verdad, solo resta que usted le crea al Señor como dice la Escritura. Por eso Jesús dijo, porque hay los que dicen: pero hermano, cuando uno recibe a Jesús en el corazón,
igual uno recibe el Espíritu Santo porque Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Falsa doctrina. Ojo con eso, tengan cuidado con esa doctrina, que eso no está en la Biblia. Una cosa es recibir a Jesús como mi Salvador, otra cosa es recibir el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo, y en eso usted tiene que hacer una diferencia. Por eso fue que Jesucristo dijo, cuando resucitó, cuando estaba aquí, el Espíritu Santo no había venido. Si usted lee la Biblia, el Espíritu Santo vino ¿cuándo? Cuando Jesús resucitó y fue glorificado. No mientras Jesús estuvo resucitado. Él resucitó y estuvo por 40 días resucitado en la tierra antes de ascender al cielo. Y en esos 40 días no se había derramado el Espíritu Santo. Se derramó en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Porque en ese entonces Jesús ya había sido aún glorificado. Hechos capítulo 1, verso 8 al 11. Ahí es donde Jesús asciende al cielo. Y los apóstoles se quedan mirando y los ángeles le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado de vosotros ha de venir también como le habéis visto en el cielo. Por eso Jesús termina diciendo, el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo no había descendido, porque Jesús no había sido glorificado. Era necesario que Jesús fuera glorificado, ascendido al cielo, para que se cumpliera la promesa cuando él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré, hablando del Consolador, hablando de esa parte, de esa otra forma de él ministrar en nuestras vidas. Por eso es que Jesús les dijo, el Espíritu Santo, el mundo, San Juan capítulo 15, no lo puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu, porque el mundo no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen y le están viendo. Ustedes sí pueden recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora con ustedes y estará en ustedes, adentro de ustedes. De manera que el Señor Jesucristo, aunque sí es el mismo Espíritu, 2 Corintios 3:17, Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aunque Él es el Espíritu, una cosa es recibir a Jesús como mi Salvador, otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y tengan mucho cuidado con eso, porque hay una confusión de muchos pentecostales en ese asunto, en esa partecita. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Hechos capítulo 8, verso 14 al 16. La Biblia dice que los samaritanos recibieron la palabra de Dios. Oído. Recibieron la palabra de Dios. Y no solo recibieron la palabra del Evangelio, es decir, no solo recibieron el sacrificio de Cristo, no solamente recibieron a Jesús como su Salvador en sus corazones, sino que fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiere decir con eso que entonces ya habían recibido el Espíritu Santo? Tanto que la Biblia dice que al escuchar esto, enviaron hasta Samaria, desde Jerusalén a Samaria. ¿Enviaron a quién? Al apóstol Pedro y al apóstol Juan, para que fueran hasta Samaria, hasta los samaritanos que ya habían recibido a Jesús como Salvador y que ya habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. La pregunta es, ¿y para qué enviaron a Pedro y a Juan? Lea Hechos capítulo 8, 14 al 16 para desmontar esa mentira bíblica que muchos están creyendo. Cuando llegó Pedro y Juan allá, los vieron ya arrepentidos, vieron que se habían entregado al Señor de corazón, vieron que habían recibido la palabra, vieron que habían aceptado a Jesús en sus vidas, vieron que habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Y a qué fueron? Fueron para imponer las manos sobre ellos y para orar sobre ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, otra vez hablaron en lenguas. Esta es la doctrina, esta es la palabra, esta es la verdad, y esto es lo que usted tiene que creer. Saque la mentira de su corazón y núquese de la verdad de la palabra de Dios. Y
bautizó, el apóstol Pablo les dijo: recuerden las palabras de Juan cuando dijo: detrás mío, aleluya, detrás mío viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de encorvar ni desatar las sandalias de sus pies. Ese que viene detrás mío, ese que es más poderoso que yo, ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, dijo Pablo. Y ese mismo día Pablo tomó a los discípulos de Juan el Bautista, que eran 12, y los bautizó en agua en el nombre del Señor Jesús. Los rebautizó en el nombre del Señor Jesús en agua. Y luego, mire, ya habían recibido a Jesús, ya habían recibido el bautismo en agua, pero eso no quería decir que ya habían sido llenos del Espíritu Santo. No, por lo contrario, dice después de eso, Pablo oró por ellos, impusiendo las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, otra vez lo bíblico, la doctrina, hablaron en lenguas y profetizaban. Yo sigo casado con Hechos 2:38 y con Hechos 2:39. No me dividas el texto bíblico. Es más, quiero decirle algo. En los escritos antiguos, en los manuscritos griegos, no aparecen versículos ni aparecen tampoco capítulos. No. Así que estamos dividiendo y estamos separando. Parece que estamos usando los versículos para dividir, para separar la doctrina de Cristo. Cuidado con eso. En los manuscritos antiguos no había ni capítulos ni tampoco versículos, simplemente de corrido. Yo sigo casado con Marcos 16, pero también sigo casado con el verso 15, con el verso 16 y con el verso 17. Cuando el Señor Jesucristo dijo: por tanto, y lo voy a leer aquí en la Biblia, en Marcos capítulo 15, y esto yo quiero que usted se lo lleve en su corazón en esta hora. Mire lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 16. Jesús comisiona a los apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenga cuidado con esto, porque muchos han dividido la doctrina con el tema de los versículos. Marcos 16:15, Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fue bautizado en agua será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nos casamos solo con Marcos 16:16. Solo con Marcos capítulo 16, verso 15-16 nos casamos, y dejamos de lado el 17. Pero ¿por qué no quitar los versículos como los manuscritos antiguos y seguir leyendo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Yo quiero casarme con Marcos 15, con Marcos 16, verso 15 al 17 también. Yo no quiero ser del lado del 17, yo quiero también echar mano del 17 y seguir hablando en nuevas lenguas. Termino con este texto bíblico y les digo también esto: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío ha venido desde viaje y no tengo que ponerle delante? Su otro amigo, respondiendo desde adentro de casa, le dice: amigo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte los panes para atender a tu amigo que vino de viaje. Perdóname. Pero su amigo desde afuera le dice: amigo, ábreme, permíteme poder atender al que llegó de viaje. Y Jesús en el verso 8 dice: yo os digo que aunque el amigo no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará
Y yo os digo, dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, oído, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, en lugar de huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oído, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es para los insistentes. El Espíritu Santo es para los que buscan. El Espíritu Santo es para los que llaman. El Espíritu Santo es para los que tocan. Para esos es el Espíritu Santo. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es para ellos, para los que tienen sed, para los que insisten. Termino con esto, con mi testimonio rápidamente. Yo fui bautizado el 20 de noviembre del año 2005. Ahora en noviembre cumplo 15 años de bautizado. Fui bautizado el 20 de noviembre del año 2005. Y en enero llegó la convención internacional en la ciudad de Cali, en el Coliseo del Pueblo. Y yo en mi primera convención, cuando ya me bauticé, fui a esa convención. Pero antes de ir a la convención, yo estaba sediento de que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo, porque yo quería tener esa experiencia. Pues ya lo había visto en la iglesia, como algunos jóvenes brincaban, danzaban, lloraban, hablaban en lenguas. Yo anhelaba tener esa experiencia en mi vida. Así que yo me metí en un ayuno 8 días antes. 8 días antes. Ayuné en 3 días. 8 días antes. Yo estaba haciendo lo de siendo importuno, insistiendo, molestando al Señor Jesús desde los cielos, diciéndole: por favor, bautízame a mí también. Y me preocupo porque hoy la gente, los nuevos convertidos, bautizados en agua, como que llegan hasta ahí, como que ya se cruzan de brazos y se sientan como si ya lo hubieran alcanzado todo, no dándose en cuenta que hay más. Por eso cuando los samaritanos recibieron al Señor y fueron bautizados en agua, dice: enviaron a Pedro y a Juan para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, sino que solamente oído esa palabra, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solamente habían sido bautizados en agua. Ese solamente da a entender que algo les faltaba, que aunque con el bautismo en agua estaban incompletos, algo les faltaba. Solamente habían sido bautizados en agua. Por eso enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, a fin de que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando lo recibieron, hablaron en nuevas lenguas. Yo me sentía igual que los samaritanos, me sentía incompleto, contento con mi bautismo en agua. Claro que sí, en el nombre de Jesús, porque serían mis pecados, pero lavados, limpiados, perdonados. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Feliz estaba, pero incompleto. Sentía que algo faltaba, que había otra parte importante en la cual yo tenía que experimentar en mi vida. Y veía todos hablando en lenguas. Y ese tiempo, hermano, ayuné 3 días antes de la convención. Llegó la convención, 3 días de convención, y en cada día 3 cultos. Es decir, que por los 3 días de convención eran 9 servicios, 9 cultos. Y empezó el primer culto del primer día. Recuerdo tanto, hermano, yo recién bautizado, entraba 2 meses de bautizado en agua. Recuerdo que entré y estaba todo lleno, me hice en la platea y
el carro y me acosté llorando porque no había recibido el Espíritu Santo. Pero me acosté también con fe, porque dije, bueno, me espero un segundo día de convención. Esa mañana me levanté más temprano. Llegué temprano, me acomodé otra vez en mi asiento. Pasó el primer culto del segundo día y no lo recibí. El segundo culto del segundo día y no lo recibí. Tercer culto del segundo día de convención y no lo recibí. Volví a fe de calle a mi casa. Otra vez me acosté llorando, diciendo, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Tú sabes el anhelo que tengo. Y me insistía. Tercer día de convención y último, los últimos 3 cultos de ese día. Llegué temprano otra vez a la platea. Primer culto del tercer día de convención y no lo recibí. Segundo culto de convención del tercer día y tampoco lo recibí yo. Tercer culto del último día y la última oportunidad que tenía, según yo. Y me fui de todas maneras con fe para ese tercer día y para ese último culto del tercer día. Recuerdo que en ese último culto del tercer día la alabanza estuvo poderosa, como no cantaron, como no fueron usados en los otros 2 días. Y yo ese día danzaba y lloraba, pero no hablaba en lenguas. Puede ser que usted le haya pasado llorado, temblado, saltado. Ha sentido, sí, claro, ha sentido el rocío. Como cuando usted siente antes de la lluvia cae un rocío, pero no había caído la lluvia en mi vida. Yo estaba contento con el rocío, pero no conforme. Yo quería la lluvia metida dentro. Yo quería la fuente fluyendo dentro de mí. Y ese día pasó la alabanza y yo no recibí el Espíritu Santo en la alabanza. Pasaron al predicador. Recuerdo tanto el hermano Orbeín Hermidas, miembro del honorable consistorio de ancianos. Él es el director de la Fundación Obra Social Unida, actualmente en nuestra Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Un buen hombre, un hombre de Dios. Y Dios ha hecho un milagro grande en él, todos lo saben. Como lo levantó de su parálisis, era paralítico y Dios lo sabe. Ese día predicó el hermano Peñamida. Recuerdo que pasó al púlpito y dijo, pueden sentarse. Ya había pasado la alabanza, pero yo seguía guardando la esperanza. Yo me senté en la platea y recuerdo que en mi mente dije, esto aún no se acaba, Señor. Todavía hay tiempo. Aquí estoy. El hermano Rey, mira, ese día abrió la Biblia y leyó el texto bíblico. Y después de que leyó el texto, cerró su Biblia y empezó a hablar en lengua después de esto. Solo leyó el texto, cerró la Biblia y habló en lenguas. Cuando él habló en lenguas, yo sentí que un resorte me había tirado de la silla y caí de pies hablando en lenguas. Una experiencia maravillosa en mi vida y no la voy a olvidar nunca. Y nunca voy a dejar de predicar de esta verdadera doctrina. Nunca voy a dejar de predicar de esta experiencia poderosa y sobrenatural cuando recibimos este poder de lo alto. Duré hablando en lenguas mucho tiempo, tanto que luego, hermano, que terminó todo y ya yo
Y yo sentía que el carro literalmente, yo sentía que el carro como que iba volando. Y mientras yo salía del Coliseo del Pueblo, yo sentía como si andara entre nubes. No me acuerdo. ¿Cómo no predicar esto? ¿Cómo no creer en esto? ¿Cómo decir que ya no hay necesidad? ¿Cómo decir que esto pasó? No ha pasado. Lo acabo de experimentar. Acabo de hablar en lenguas otra vez. Esto sigue. Esto continúa. Este poder de lo alto se sigue derramando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de un poder que no he recibido. Yo no puedo hablar de una experiencia que no he vivido. Tienes que recibir este poder. Tienes que recibir esta experiencia para que hables de Cristo con denuedo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos, y se levantaron a predicar la palabra con denuedo, es decir, con poder, autoridad y valentía. Usted necesita este poder del Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo es especial. No solo es para llorar y hablar en lenguas, que es una experiencia maravillosa. Es poder de Dios que tú recibes para que vayas y prediques, para que salgas a hablar de este Cristo glorioso. Es para que hables la palabra, dice ahí en Hechos, con poder, con autoridad. Es para que hables la palabra con valentía, con unción. Necesita recibir el Espíritu Santo. Y si hay alguien que no lo ha recibido, yo voy a orar. Yo tengo fe esta mañana. Yo no sé si usted tiene fe, pero recuerde que usted necesita también tener fe, dice Gálatas. Recuerde que usted necesita adorar a Dios en espíritu y verdad, dice Efesios 5. Recuerde que usted tiene que ser insistente, dice Lucas 11. Recuerde eso. Recuerde que usted tiene que tener sed, dice San Juan 7. Le voy a orar. Señor Jesús de Nazaret, invoco tu nombre en esta mañana para darte gracias, Señor, por este poder que me has dado, esta autoridad que me has dado, para predicar tu palabra con unción, para anunciar tus virtudes con poder y autoridad de lo alto. No es una autoridad propia, es una autoridad dada del cielo, del Espíritu. Es valor del Espíritu. Seguiré predicando tu palabra bajo el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, donde tú me lleves, si es Acapulco,